Quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 17 al 19. Libro de Jeremías, capítulo 1. Para los que trajeron Biblia y para los que no trajeron Biblia, aquí se los van a colocar en los televisores de aquí de la iglesia. Jeremías, capítulo 1, versículos 17 al 19. Cuando lo tienen, me da un amén, por favor. Y si nos podemos colocar sobre nuestros pies, le damos reverencia a la palabra de Dios en esta mañana. Yo me permito presidirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tú pues, Jeremías capítulo 1, 17 al 19 dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Quién lo iba a quebrantar? Dios. Si no hacía lo que Dios le mandaba. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo le he titulado este mensaje como se llama la película, Inquebrantables. Diga, somos creyentes, inquebrantables. Oiga, pero créase, diga, somos creyentes, inquebrantables. Se lo voy a demostrar para que usted tome la decisión de ser una persona inquebrantable. Esta historia comienza con el cumplimiento de una misión que Dios le había encomendado a Jeremías. Dios llamó a Jeremías a pregonar a Judá la desgracia que sufriría en un futuro muy cercano. ¿Por qué le digo esto? Porque en ese momento, de pronto usted conoce la historia, de pronto no la conoce, pero la historia es que el reino de Israel se había dividido en dos territorios o en dos reinos, Israel y Judá. Israel ya en esa época ya había sido cautiva por los babilonios, pero ahora estaba Judá. Judá es sentenciada por Dios a causa del pecado. Israel ya había ido a Babilonia porque ellos también pecaron contra Dios y Dios le mandaba profetas y ellos no hacían caso a lo que Dios les decía. Y entonces ahora le toca a Judá porque también está en la misma condición de Israel, sometida al pecado. Y se habían olvidado de lo que el Señor le había encomendado. Y el Señor le envía ahora al profeta Jeremías. Y en el versículo 11 al 14 el Señor le da una misión a Jeremías. Jeremías a esta altura de la misión de Dios es un joven. Y quiero enfatizar en que era un joven, porque a veces los jóvenes de esta época lo que menos quieren saber es de Dios. Lo que menos quieren es servirle a Dios. Y el Señor aquí está tomando un joven para enfrentar a reyes, para enfrentar a un pueblo rebelde contra Dios. Y dice la palabra de Dios en el 11, dice, y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. No era fácil lo que Jeremías le correspondía con respecto a la misión que Dios le estaba encomendando. Era una misión delicada porque era enfrentar al pueblo, enfrentar a los sacerdotes y enfrentar a los reyes. Y decirle que venía un juicio con respecto a la posición que ellos tenían contra Dios. Se habían rebelado contra Dios y ahora Dios estaba haciendo un juicio contra ellos. Y me llama poderosamente la atención porque la gente piensa
de que Dios solamente es Dios de amor y Dios de misericordia. Y sí lo es, pero también es Dios, también dice que es juez consumidor. Dice que su palabra, dice la palabra de Dios, que Él es tardo en su juicio. Y Él es misericordioso. Pero un día tarde que temprano vendrá el juicio de Dios también contra las naciones. La primera vez que vino el Señor vino como cordero al sacrificio. Se burlaron de Él, lo latigaron, injuriaron contra Él. Pero ahora que venga su segundo regreso, ya Él viene como rey y como juez a juzgar a las naciones. También a la iglesia se le ha encomendado una misión. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de esta estructura. Estoy hablando de la vida suya y de la vida mía, que somos la iglesia del Señor. Él nos dio una misión: id a todo el mundo y predicar la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misión de la iglesia y es para las personas. ¿Por qué para la persona? Porque le dice id, un mandato, y el mandato está dado para personas. Las iglesias no se mueven las personas. Pero resulta que nosotros también estamos como el pueblo de Israel, no hemos olvidado de Dios. Y no estamos haciendo la labor que nos ha encomendado Dios, que es llevar la buena nueva de salvación a aquellos que no conocen las Escrituras. Y la iglesia está adormecida. La iglesia no está haciendo la labor que el Señor le ha encomendado. Y aquí encontramos que Dios le da una misión a este hombre. Pero le muestra dos visiones: una vara de almendro y una olla hirviente. La visión de una vara de almendro confirma que Dios cumpliría su palabra pronto, porque dice que el almendro simboliza fructificación. Entonces el Señor dice que la palabra de Dios iba a fructificar. Lo que el Señor había dicho con respecto a ellos ya se iba a dar cumplimiento. Y la olla que hierve anuncia que los reinos del norte vendrán el mal contra el pueblo de Judá. Y Dios llama a Jeremías una tarea muy dolorosa. Vea, usted póngase en los zapatos de Jeremías. No era fácil. Primeramente tenía que enfrentar a los sacerdotes. Y los sacerdotes podían decirle: ¿quién te crees tú, Jeremías? Si nosotros somos los sacerdotes. Ahora tú nos vienes a decir a nosotros que estamos mal y tú eres el que estás bien. Después se tenía que enfrentar a los reyes y decirle que venía juicio con respecto a ellos por el mal comportamiento de la gente, y que ahora iban a ser esclavos de los babilonios. Eso le costaría su cabeza. Pero también tenía que enfrentar a su propia familia y decirle que el Señor había emitido un juicio porque se habían alejado de Él. La familia podía levantarse en contra del mismo Jeremías. Entonces la tarea no era fácil. Era una tarea muy dolorosa. Confirmarle a su propio pueblo que sería castigado, que sería derrotado, que sería invadido, que sería llevado prisionero a tierra lejana. La destrucción y la humillación estaban sentenciadas. No era fácil para este profeta. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, como el profeta que nunca se ganó un alma para Cristo. Pero fue el que confrontó a un pueblo como Judá, que eran guerreros, que eran llamados a combatir, que eran llamados a tener victoria. Ahora decir que ellos iban a ser derrotados y que iban a ser cautivos, no era fácil. Pero Dios sabía que el profeta enfrentaría dificultad y dolor en la misión encomendada. El profeta se encuentra, mi amado, entre dos fuegos. Si anuncia de gracia, tendrá que afrontar las iras del rey y del pueblo. Si calla por medio de su tarea del acusador, tendrá que vérselas con el Señor. Porque el Señor le dice en el 16, le dice en el 17: no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, el Señor también le hace un juicio a él.
O eres inquebrantable o yo te quebranto. Y esa es la labor de la iglesia. O hacemos la tarea o también Dios nos va a quebrantar a nosotros. Un día nos presentaremos delante de Dios y el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? Un día nos vamos a presentar delante de Dios y Él te va a decir, yo te di una familia. ¿Por qué no le predicaste? ¿Por qué no le hablaste a tu familia? Un día nos vamos a presentar delante de Dios y nos va a decir, ¿por qué no fuiste a las naciones a predicar la palabra de Dios? Si yo te llamé para colocarte delante de ellos, para que predicaras la palabra de Dios. ¿O es que usted no se ha creído que Dios lo ha colocado usted también para predicar la palabra de Dios? Dios no te ha llamado y te ha escogido solamente para que estés aquí sentado, escuchando este mensaje. Dios te ha llamado para que le sirvas a Él. A eso nos ha llamado Dios. Para que le prediquemos a nuestros hijos. Para que le prediquemos también a nuestra familia. Para que le prediquemos a los amigos, a los familiares. Pero nos da miedo, pastor. De pronto me hacen bullying. De pronto se burlan de mí. De pronto mis amigos me sacan del grupo de ellos. Pues lo que tenía que enfrentar Jeremías no era fácil, aún su propia familia. Es como cuando, se lo voy a parafrasear de alguna manera, con dos ejemplos que coloqué en el primer servicio. El primero, como cuando tú estás en el trabajo y tú no le predicas a nadie y el Señor está diciendo, predícales. Y llega el jefe y le dice, como le prediques te saco. Usted se pone en una línea de dos fuegos. O me quedo en el trabajo haciendo el ridículo, o Dios también me va a coger y me va a quebrantar ahí. Me saca de ese lugar. Usted escoge. Como cuando somos jóvenes y tenemos un noviecito o una noviecita. Y alguno de los dos se presenta y dice, quiero la prueba de amor. Quiero el dulcecito adelantado. Y el Señor le dice, o ese man o yo. ¿Me está entendiendo? Porque el Señor siempre te va a colocar, o escoges con Él, o escoges mis principios. O haces lo que Él te dice, o haces lo que yo te digo. Y ahí es donde está el problema. O cuando tenemos amigos y nos las ponen así vestida de novia, tómate una. Aquí no está el pastor. O aceptas esto o Dios te juzga. Así estaba Jeremías. O lo uno o lo otro. O predicas o yo te quebranto delante de ellos. Te hago pasar vergüenza. Jeremías estaba en un contexto muy complicado, mi amado. La gente mira al profeta Jeremías y dice, pero este man no se ganó a nadie. Este nada más para pasar era llorando. Pero era que el escenario era muy complicado del profeta Jeremías. Mientras muchos que se decían profetas proclamaban un mensaje de paz, el cual era política y socialmente conveniente en ese momento, porque resulta que en el capítulo 28 por allá de Jeremías, si no estoy mal, se levanta un profeta y dice, no, nosotros estamos en paz.
Y nosotros podemos coger a Nabucodonosor y colgarlo también a él. Acabar con él. El otro profeta hablaba de paz. Y entonces, ¿a usted quién cree que la gente iba a escoger? Al que le hablaba de paz. Este le estaba hablando de juicio. Este le estaba hablando de esclavitud. Este le estaba diciendo, todo esto lo van a arrasar. ¿Usted cree a quién iban a seguir? A Jeremías lo querían matar. Porque al fruto, al árbol que se da fruto, a ese hay que acabarlo. Así dice Jeremías capítulo 11, 18. Que lo querían acabar. Destruir, matar. Por causa de la palabra que estaba predicando. Hoy en día nosotros predicamos esta palabra y la gente se nos va de la iglesia. Pero a los que predican paz y prosperidad, allá se llenan. Porque a la gente le gusta eso. Cuando el Señor está predicando para estos tiempos juicio. Y que ya lo estamos viendo. Estamos hablando aquí de la Escritura desde hace 2 meses para acá. De lo difícil que se va a colocar esto. La gente lo está viendo y no lo quiere creer. Una senadora dijo en estos días, terminaremos comiendo alpiste y encerrada en una jaula. Lo digo por 2 cosas, por la situación económica y por la inseguridad que se está viviendo. Y si usted se va a la Escritura, son los principios de dolores para la venida del la segunda venida del Señor. Pero a la gente no le gusta que le hablen de juicio. La gente le gusta que le digan mentiras. Este que está hablando con la verdad no le querían escuchar, lo querían matar, lo querían asesinar. De hecho, lo pusieron en un calabozo. Lo colocaron en prisión, puesto en un calabozo donde estaba atrapado en el barro, puesto a una dieta de pan y agua. Y aunque fue condenado al ostracismo y aislado, dejado de lado, rechazado e insultado y finalmente exiliado en Egipto, él no dejó de predicar la palabra de Dios. Aquí el problema era lo que él iba a sufrir por hacer la misión de Dios. El Señor le dijo, no va a ser fácil, pero yo voy a estar contigo. Porque el Señor estaba advirtiendo, vas a sufrir por lo que tú vas a hacer. Mi amado, cuando usted lleva el mensaje de salvación, el enemigo se le va a levantar. Y vas a tener que sufrir. Por causa de seguir al Señor, por causa de predicar la palabra de Dios. De hecho, el solo hecho de estar sentado aquí en la iglesia, ya usted tiene un enemigo. Ahora no corra a salirse de aquí. O te haces amigo de Dios, o te haces amigo del mundo. Pero a 2 señores tú no puedes servir. Y si cogemos servirle a Dios, tenemos un enemigo allá afuera que quiere meter su pezuña para tratar de destruirnos y medantrarnos. Usted verá si acepta mejor o Dios o el enemigo. Pero cuando usted sale a hacer la misión de Dios, el enemigo se le levanta y fuertemente para tratar de amedrantarlo. Pero si usted cree y confía, el Señor te dice también a ti hoy en esta mañana, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Te pueden exiliar, te pueden escupir, te pueden maldecir, pueden hacer contigo lo que tú quieras, pero yo estoy contigo.
cada vez que nosotros nos movemos como pastores a hacer alguna actividad evangelística, el enemigo enseguida se nos levanta en contra de nosotros. El día 30 y 31 le metimos 2 servicios, lleno todo esto. Y el enemigo no se iba a quedar quieto. Enseguida nos atacó fuertemente. Yo tengo un problema en la columna. Estoy aquí de pie por la misericordia de Dios. Pero hay días que no me puedo ni parar de la cama. O cuando me siento no me puedo parar. Mi esposa está con los pies hinchados, no puede caminar. Pero aquí estamos. Porque hay que padecer por la obra de Dios. Esto no es fácil, mi amigo. A Jeremías, ni su familia, ni el rey, nadie de su propia nación lo escucharon. No lo escucharon. Y usted me dirá, pastor, pero a mí no me van a escuchar. Pero predicó. Le habló. Ellos verán si escucharon o no escucharon. El problema no es escuchar. El problema es que le prediquemos. El problema es que le prediquemos a los vecinos, a los amigos, a los familiares, a todos los que están con nosotros o alrededor de nosotros. Cada vez que alguien se me sienta al lado, le meto conversa. Le empiezo con algo amoroso para llamar su atención. Y después, ¡paga! Cristo. Que así debe ser. ¿Sabes por qué somos inquebrantables? Porque no nos vencerán, porque Él estará con nosotros. Así como se lo dijo a Jeremías, nos lo dijo a nosotros. Le dijo, no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Se lo dijo a sus apóstoles, pero también nos lo dijo a nosotros hoy. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo se puede levantar y puede tratar de amedrantarnos con enfermedad, con situaciones financieras, económicas, pero allí está Dios. Dios le hace una promesa a Jeremías: preservar y defender al profeta. Y usted, cada vez que se levanta a predicar la palabra de Dios o ir a hacer lo que Dios le ha encomendado, téngalo por seguro que el Señor está ahí guardándolo y protegiéndolo. Yo recuerdo cuando estaba Sarita más pelangona, más joven, más delgada. Una vez salimos a hacer una invitación para un aniversario. Nos metimos para allá, para el Mirador de la Bahía. Pero en ese tiempo el Mirador de la Bahía no es lo que era ahora. Era monte. Porque ahora ya uno encuentra casa. Y hasta de 2 y 3 pisos, pero eso era monte. Y daba miedo. Y nos metimos por esa calle. Iba conmigo ella sola, porque ella quería ir con el pastor. Pero iba asustada, la pobrecita. Me dice, pastor, ¿no le da miedo? Y entonces yo le dije lo que le dijo el profeta a Geisi: mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Yo no veo nada, pastor. Alrededor de nosotros hay un ejército de ángeles. No te preocupes, que no nos va a pasar nada. Ella se la creyó, pero iba asustada. Porque cada vez que nosotros vamos a hacer la obra, el Señor envía su ejército de ángeles alrededor de nosotros, acampando alrededor de nosotros. Mi amado, Dios nos guarda, Dios nos protege. La sierva, la pastora, ¿a dónde no se ha metido? Sola. Pastor, y usted fue allá y sola. Porque el Señor envía a sus ángeles para que acampen alrededor nuestro. Un día llegué a una casa, una señora, amiga, creyente ella, y de pronto me queda mirando así,
Me dice, pastor, ¿usted con quién vino? No me ve solo. No, usted tiene 2 gigantes atrás. Son mis guardaespaldas. Los que el Señor envió para protegerme y para guardarme. Yo no los veía, pero ella se los vio. Porque eso hace Dios. Para protegernos y para guardarnos cuando estamos haciendo la obra de Él. Y Dios fortalece a Jeremías con sus palabras, pues soporta soledad y tribulación. Cuando Dios usa a alguien, no lo deja solo. Siempre Dios va con él. Siempre Dios le acompaña, le guarda, le protege. Y el enemigo puede decir, te van a sacar del trabajo. Y usted le dice, si Dios quiere. Porque cuando tú haces la obra de Dios, Dios te defiende. Qué valor tan extraordinario de este joven profeta. Un pelangón. No era un hombre, era un joven. A enfrentar a un rey, a enfrentar a unos sacerdotes y a enfrentar una nación y decirle que estaban en pecado y que se tenían que arrepentir. Porque el Señor ya había hecho juicio contra ellos y lo iban a deportar a todos ellos y se lo iban a llevar para Babilonia. Oh, peladito, tú eres guapo. La obra no era fácil, como la que también Dios nos encomendó a nosotros. Pero hay que atrevernos porque Dios está con nosotros. Diga conmigo, un momento de dolor vale toda una vida de gloria. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es poner en una balanza la leve tribulación con respecto al tiempo de gloria. Yo creo que si Shakira hubiese leído la Biblia, no hubiese puesto el Rolex y el Casio, sino que él ha puesto o un peso de gloria o una leve tribulación. Como está de moda eso ahora, ¿verdad? ¿Él escogió qué? No, él escogió un Casio. Y dejó un ¿cómo es que se llama? Un Twingo. ¿Y cuál era el otro? Un Ferrari. Dejó al Ferrari para montarse en un Twingo. Mira tú eso. Pues el Señor te dice, o un peso de gloria o una leve tribulación. Tú escoges. O sufre y padeces por un tiempo, o mira a ver lo que viene posterior, que es más glorioso que lo que nosotros vivimos aquí. Esto es temporal y lo de allá es eterno para toda la vida. Y entonces no hacemos la obra porque estamos más pendientes de la leve tribulación. El protagonista de la película, cuando está en el naufragio, le dice, Señor, si tú me salvas de esta, sí, te lo estoy diciendo palabra más, palabra menos, si tú me salvas de esta, yo entrego mi vida a ti. Oh, porque cuando uno está metido en una leve tribulación, uno hace las promesas a vida y por haber. Pero cuando el Señor le saca de ahí, ¿qué pasa? Se olvidan del peso de gloria. Se olvidan de lo glorioso. Para meterse en lo temporal nuevamente. ¿Cuánto no hemos orado por gente aquí que estaba en hospitales muriéndose? Y el Señor la sacó de allá. Y después, adiós. Porque no sopesan
el sufrimiento o el padecimiento con lo que viene posterior. En la frase del vehículo y el versículo del apóstol Pablo existe un contraste. Lo que podemos atravesar mientras hacemos la obra de Dios y lo otro, al lado que está ahí. Y el Señor le dijo, o vas a hacer la obra a Jeremías, o te la verás conmigo, porque te voy a quebrantar delante de ellos. ¿A quién escoge? ¿Se acuerdan de David? Cuando David peca contra el Señor, hace un censo que el Señor no lo había mandado a hacer. Y el Señor lo pone a escoger. ¿Qué quieres? ¿Que te ponga en las manos de los hombres y te hagan esto? ¿O quieres caer en mis manos? ¿Se acuerdan? Ese pasaje. Y él le dice, ay Señor, yo prefiero mejor caer en tus manos que en la mano de los hombres. Porque el Señor siempre nos va a poner a escoger. O hacemos la labor que Dios nos ha encomendado. O lo hacemos o lo hacemos. Jonás, el Señor le da una misión. Ve y predica a Nínive. Oh, Señor, ¿cómo se te ocurre? Le voy a predicar a mis enemigos, a los enemigos de Israel, para que se arrepientan. No, al juicio. Yo no voy a ir, dice, voy para otro lado. Y el Señor le dice, sí. O lo haces, o lo haces. O te quebranto yo. Y hay gente que Dios le está hablando hoy aquí. Pero Dios está esperando que toda la iglesia se levante a predicar la palabra de Dios, a cumplir la misión que le ha encomendado. Y que dejemos tener miedo, temor a un enemigo que se nos levanta por hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Pablo no está hablando de un futuro distinto. Y Pablo nos habla de ese futuro en términos de gloria venidera. Porque es mayor lo que está eterno que lo temporal. Lo temporal se fuma, se desaparece. El marido se va. Los hijos se van. Pero lo eterno permanece por los siglos de los siglos. ¿Por qué le digo así? Porque hay gente que no viene porque ahora tiene hijos. Le pedía hijo a Dios. Tienen hijos, ya no vienen a la iglesia. Porque ahora los hijos la entretienen y no pueden salir. No vienen a la iglesia porque el esposo o la esposa no lo deja venir. Porque tiene que atenderlo primero. Eso es temporal. Pero lo de Dios es eterno. No hay excusas. No hay excusas. Jeremías sabía lo que tenía que hacer. De pronto tuvo miedo y temores y le dijo al Señor, no temas, Jeremías. Yo estoy contigo. Yo voy delante de ti. Yo voy a sacar bandera de victoria. Se van a levantar contra ti. Vas a sufrir. Es más, de hecho lo exiliaron a Egipto. ¿Sabes que una persona exiliada sufre porque no tiene a su familia al lado? Era joven. Era joven. Ya no tenía sus papás al lado. Ya no tenía sus hermanos al lado. Ya no tenía familiares, ya no tenía amigos. Se desaparecieron. Y sin embargo no dejó de predicar la palabra de Dios.
se enfrentó a todos ellos. Un joven. Yo quisiera que el Señor me regalara por lo menos uno así. Uno que desafiara a la humanidad. Uno que desafiara a la juventud de estos tiempos. Uno que vaya y predique. Uno que no tenga miedo. Que no tenga temores de los bandidos, de los drogadictos. Que le predique a las prostitutas. Que le predique a los narcotraficantes. A eso nos ha colocado Dios. Pero están llenos de miedo, de temores. Y se han olvidado que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pablo pone en el platillo de una balanza las aflicciones que sufrimos aquí por nuestra fidelidad a Cristo. Y en el otro platillo la gloria venidera. Y el resultado es que este segundo pesa mucho más. Cuando usted esté sufriendo por algo, mi amado, ponga en la balanza el peso de gloria, lo que le espera, y eso lo va a fortalecer. Este pasaje, esta predicación no es un juicio. Esta predicación, mi amado, para que usted lo sepa, es una esperanza para cada uno de nosotros. Que hay una esperanza eterna, pero que hay un trabajo que hacer. Que no lo estamos haciendo, pero que lo tenemos que hacer. Tenemos una meta que alcanzar y mucha oposición para lograrlo. Porque si hay oposición, bastante. Se nos levantan cada día más oposición. Aquí se nos levanta, aquí en esta esquina, se nos levantó muchachos a pelear, pandilleros, entre los unos y los otros, para amedrantarnos, para que la gente no venga al servicio. Y es cuando más debemos de venir. Porque eso es lo que hace el enemigo, buscar la manera de amedrantar a la gente. Y usará cualquiera. Podemos recibir ataques de un mundo espiritual, ser objeto de burla, de persecución, de rechazo. Pero si resistimos, tendremos, mi amado, salvación y vida eterna. Yo empecé con una película y la voy a terminar la película. El joven Luis padece de todo tipo de persecución porque estaban presos en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y él quería matar a su adversario, pero él se acordó de la frase de su hermano. Porque él dice, mi hermano me dijo que un momento de sufrimiento no vale la pena para un tiempo de gloria. Y él aguantó el sufrimiento, aguantó la persecución. Y de pronto él veía que cada día se acercaban más los estadounidenses a Japón. Los veían cerca y decía, ya estamos ganando la guerra. Pero había un japonés que se la tenía montada ahí. Y el último día lo puso a sufrir. Lo puso con un palo grande, así, a levantarlo todo el día. Y el japonés ahí al frente viéndolo. Y todos los que estaban ahí con él, haciéndole para que él no bajara el árbol del palo de sus manos. Le estaban haciendo fuerza. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Hay un mundo de testigos alrededor nuestro que están diciendo, aguanta, resiste. Ya estás coronando. Pon en la balanza el peso de gloria, lo eterno.
y entonces verás la gloria de Dios. Termino la película. El hombre llega porque llegan los estadounidenses y coronan. Cuando llega a Estados Unidos, lo primero que hace es besar la tierra. Y posteriormente se encuentra con toda su familia. Estaba acariciando la gloria, pero no era completa. Y llega un momento en que él se acuerda la promesa que le hizo a Dios allá cuando estaba en el naufragio. Y el que relata la película al final dice que él cumplió su promesa de entregarle su vida a Cristo. Y él corre apenas recibe a Dios. Lo primero que hace es correr a donde sus adversarios para pedirle perdón. El único que no lo quiso recibir era el que lo castigaba todos los días. Pero él siempre se acordaba de que había algo que era lo más glorioso para él: correr con la llama olímpica. Y al final de los años, cuando ya tenía 86 años, lo cogen para que lleve una antorcha en Japón, y corre en Japón con la antorcha. Y él iba feliz, viejito, a los 86 años. Sufrió, pero está viendo la gloria. Así nos pasa a nosotros. Sufrimos, pero después corremos con la antorcha. La vida eterna, la gloria, el estar con Cristo, eterno y no pasajero. Tú escoges hoy: o le sirves a Dios, o simplemente sufres en este mundo y te quedas sin Él.